Pero 37 predicaciones hasta el momento planeadas para esta carta, mis hermanos. Y es una de las cartas del apóstol Pablo, esta, la de los Romanos, en la cual habla mucho de principios que ustedes y yo tenemos que vivir como creyentes. Habla muchos, normalmente en las cartas del apóstol Pablo, la primera parte es una parte doctrinal y luego viene una parte práctica, mis hermanos, lo cual esto se va a hacer más evidente hasta el capítulo 12. Pero ahora, mis hermanos, veremos también una cuestión muy práctica para ustedes y para mí, mis hermanos. Y el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, se llama precisamente el peligro de juzgar a otros, el peligro de juzgar a otras personas. Está basada allí, mis hermanos, en Romanos 2, del 1 al 16, el peligro de juzgar a otros creyentes. Y, mis hermanos, quisiera leerles la porción de la Biblia, mis hermanos. No la tienen ahora en el boletín por razones de espacio, pero lo tienen a lo largo de todo el texto, mis hermanos. Pero quisiera leerles este pasaje, Romanos 2, del 1 al 16. Quisiera leerlo para ustedes ahora, mis hermanos, y después quisiera que oremos pidiéndole sabiduría a Dios, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor, mis hermanos, Romanos 2, del 1 al 16, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusan que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y fidelidad. Gracias porque podemos examinar tu palabra y lo podemos hacer con plena libertad. También gracias, Señor, porque Padre Celestial, tú nos hablas con toda claridad y lo haces mediante tu palabra. Te pido, mi Señor, que ahora, en este momento, tú nos hables así, con tu palabra, claramente, y que el Espíritu Santo, quien es el autor de tu palabra, tome esta palabra tuya y la ponga en nuestras mentes y corazones. Que, Señor, el Espíritu Santo tome tu palabra y la sea sembrada en nuestros corazones y mentes, y que, Señor,
nosotros podamos ser transformados con respecto a tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Señor, haznos entendidos con respecto a tu voluntad, lo que tú deseas en tu palabra, déjanos entender bien, para poner por obra tu palabra. Al mismo tiempo, mi Señor, dame palabras hoy, dame capacidad para compartir tu palabra con mis hermanos. Quiero compartir sin error tu palabra y ayúdame en ello, mi Señor. Mira que te lo estoy pidiendo en Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias, y a ti sea toda la honra, toda la gloria, todo el honor. En Cristo Jesús. Amén. Ya tienen su boletín allí, mis hermanos. Ahí tienen el resumen de la predicación allí mismo, mis hermanos. Déjenme decirles que el día de hoy vamos a comenzar a reflexionar, mis hermanos, acerca de lo que la carta a los Romanos dice acerca del pecado. Déjame preguntarte esto primero. ¿Cuál era el pecado que Jesús atacaba con más frecuencia, con más severidad y más directamente que cualquier otro pecado? ¿Sabes cuál es? No es el adulterio. Tampoco, mis hermanos, si lo transportamos a nuestro tiempo actual, es mirar televisión, déjame decirte que no, o consumir drogas, no es eso. El pecado que con más frecuencia Jesús atacaba con más severidad y más directamente, mis hermanos, es el pecado de la autojusticia, es decir, considerarse uno justo en su propio concepto. Ese es el pecado que Jesús, mis hermanos, atacaba con mayor frecuencia a lo largo de su ministerio terrenal. Hay un hombre, un escritor cristiano que se llama Charles Swindoll. Él llama a esto, mis hermanos, el pecado más mortal del mundo. ¿Por qué? Déjame decirte, porque se puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier parte. También en diferentes clases sociales, siendo rico o pobre, educado o sin educación, cristiano o no. Hay muchas personas que se autojustifican a sí mismas. Muchas personas, mis hermanos. Y esta actitud se puede encontrar en muchas clases de oficios, personas que se dedican a diferentes cosas, pastores, prostitutas y también políticos. Todo el mundo, mis hermanos, es culpable de este pecado y se puede encontrar en todo el mundo. Es un pecado, mis hermanos, que tendemos a excusarnos de él. Como muchas veces nos excusamos del pecado, tendemos a excusarnos. Decimos, mis hermanos, bueno, realmente no estoy juzgando. Solo estoy inspeccionando el fruto en la vida de esa persona, Lo estoy inspeccionando para ver si verdaderamente es cristiano o para ver si está haciendo bien las cosas. Estoy inspeccionando el fruto. Y ¿sabes? Uno tiene un nuevo oficio, uno se vuelve un inspector de fruto en las demás personas, es decir, cómo están viviendo sin ver la propia vida. De este pecado, mis hermanos, de esta situación, habla Pablo en este capítulo 2 que vamos a examinar. Y es un problema, mis hermanos, grande. En esa época era un problema grande, pero también es un problema grande en nuestra época y particularmente en nuestras vidas, mis hermanos. La semana pasada yo les estaba compartiendo, mis hermanos, acerca de dos aspectos acerca de los cuales todas las personas en el mundo son culpables. Dos aspectos les compartí acerca de esto, mis hermanos. Y en la cultura romana, para los romanos, mis hermanos, uno podía encontrar en la sociedad romana toda clase de vicios. Pero déjame decirte que es lo mismo en nuestra sociedad. Encontramos toda clase de pecados, toda clase de vicios. Pero el apóstol Pablo está hablándonos a nosotros hoy en día también a lo largo de este pasaje, mis hermanos. Y uno podría decir, ese del cual estás hablando no soy yo. Ese del cual estás hablando no soy yo. Podría ser cualquier otra persona. Yo soy una persona buena, yo soy respetable. Déjame decirte, si tú piensas así, este versículo, este capítulo 2 es para ti. Si tú piensas que eres una persona muy buena, si tú piensas que eres una persona decente y respetable, déjame decirte que este pasaje de Romanos 2 es para ti. ¿Por qué? Porque nadie es inocente. Entonces, mis hermanos, quisiera ver dos aspectos, dos cosas en esta mañana, mis hermanos, quisiera compartirles dos cosas. La primera de ellas, mis hermanos, es que nadie tiene derecho a juzgar a otros. Y la segunda, mis hermanos, es que solo Dios puede juzgar. Solo Dios puede juzgar.
Y entonces en la primera me voy a ir un poco rápido, mis hermanos, quisiera ser breve en esta primera parte para concentrarme en la segunda parte. Pero entonces veamos la primera parte, mis hermanos. La primera parte de esto es: nadie tiene derecho de juzgar a otras personas. Lo puedes anotar allí en ese espacio que tienes allí en tu boletín, anótalo por favor. Nadie tiene derecho de juzgar a otros, mis hermanos. Dice la Escritura, Romanos 2:11. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Tienen en el boletín, también en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Lo pueden subrayar, mis hermanos, esta palabra? Porque esa es la clave. Tú que estás juzgando, tú que estás juzgando. Esta palabra es la palabra clave para entender todo este pasaje, mis hermanos. Tú que juzgas. La palabra juzgar, mis hermanos, no significa evaluar, no significa discriminar, no significa analizar o ser perspicaz. Literalmente, la palabra juzgar lo que significa es condenar. Viene de una palabra griega, mis hermanos, que significa kritos. Esta palabra es criticar o condenar. De allí viene la palabra juzgar, significa sentenciar. Significa, mis hermanos, emitir un veredicto en contra de otra persona. No habla la palabra juzgar de tener discernimiento. Dice el pasaje: tú que juzgas a otros. Si lo podemos traducir, mis hermanos, es tú que condenas a otros. Tú que condenas. ¿Saben, mis hermanos? Juzgar o condenar es el pasatiempo favorito de las personas que se creen justas a sí mismas, que creen que son muy buenas y respetables, mejores que los demás, y es el pasatiempo favorito de esta clase de personas. Lo que Pablo está diciendo en este versículo, mis hermanos, es que nadie, incluyéndonos tú y yo, nadie tiene derecho de juzgar a otras personas. Nadie, mis hermanos. Y en este pasaje, mis hermanos, déjame decirte 4 características de la persona que se justifica a sí misma, que cree que es mejor que los demás y comienza a juzgar a otros. ¿Cuáles son 4 características de este tipo de persona, mis hermanos? Es la persona que dice: bueno, yo no soy tan malo, soy bueno en realidad, no soy pecador como aquel o como otras personas. Sí es cierto, tengo fallas y debilidades, pero el otro tiene más fallas y más debilidades que yo. 4 cosas dice el apóstol Pablo acerca de este tipo de personas. ¿Cuáles son las 4 cosas, mis hermanos, que dice el apóstol Pablo? Lo primero es, mis hermanos, acuso a otros y me excuso a mí mismo. Acuso a otros y me excuso a mí mismo. Dice el pasaje de la Escritura, Romanos 2:1, mis hermanos, dice allí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas o que condenas. Pues en lo que juzgas a otro, es decir, en lo que condenas a otra persona, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿cómo dicen mis hermanos? Haces lo mismo. Haces lo mismo. Mis hermanos, déjame decirte, es típico de los seres humanos hacernos ilusiones de nosotros mismos. Nos hacemos ilusiones. Cuando tenemos un problema, mis hermanos, alguna vez lo he dicho aquí, lo quiero repetir, cuando tenemos un problema, mis hermanos, los demás son los malos, uno es el bueno. Tú tienes un problema en tu trabajo, tienes un problema con un familiar, tienes un problema con una persona X, con cualquier persona. Y siempre, mis hermanos, los demás son los malos, porque los demás son los que te hicieron, los demás te gritaron, los demás etcétera. Pero uno no hace nada. ¿No es así? Uno es el bueno. Siempre, mis hermanos, y ¿sabes? Eso es hacerse ilusiones, porque pensamos que somos inocentes de todo. Siempre la culpa es de los demás, mis hermanos. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Qué palabra deberíamos utilizar para los que tienen esta actitud? Es una palabra fuerte, pero la palabra es hipocresía. A veces somos así. Nos hacemos ilusiones, los demás son malos, los demás me hicieron, los demás hacen cosas y uno nunca hace nada, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Que somos inconsecuentes, mis hermanos.
¿Sabes? Hay diferentes clases de orgullo. Hay distintas clases de orgullo, pero la peor clase, mis hermanos, déjame decirte que es el orgullo religioso. Esa es la peor clase de orgullo. Es decir, cuando decimos a una persona, yo lo tengo todo en orden, yo lo tengo todo bien, tú no, tú eres pecador, yo hago todas las cosas bien, ¿sabes? Esta clase de personas juzga particularmente a otros. A los del capítulo 1 que vimos la semana pasada, mis hermanos, una serie de cosas, los juzga. Y sabes, muchas personas que juzgan así están fallando de manera obvia, porque a sí mismos se están diciendo, yo no soy tan malo. ¿Cómo excusamos nuestro pecado? ¿Cómo excusamos nuestro pecado, mis hermanos? ¿Cómo excusamos nuestras fallas? ¿Cómo excusamos nuestros errores? De dos maneras, déjame decírtelo brevemente, mis hermanos. En primer lugar, ponemos etiqueta a nuestro propio pecado. Es decir, cuando alguien nos dice, oye, no estés chismeando, no estés chismorreando, nosotros nos excusamos y decimos, mis hermanos, no estoy chismorreando, solo estoy compartiendo una preocupación. ¿Sí? O, oye, no seas tan crítico. No soy crítico, solo soy perspicaz. O cuando alguien nos dice, oye, no seas perezoso. No soy perezoso, solo estoy descansando. ¿Sabes? Etiquetamos nuestro pecado y lo excusamos, le llamamos de otra manera. Cuando decimos, no, es que no soy negativo, soy realista, ¿no? O no soy de poca confianza, en realidad soy flexible. Tomamos, mis hermanos, lo que juzgamos en otros, pero en cuanto a nosotros mismos, decimos que no es malo. Decimos, es que yo soy así, es mi característica, yo soy así. Déjame preguntarte, ¿cuántas personas conoces así? ¿O tú? Cuando te ves en el espejo, ¿no serás así? ¿Sabes? La segunda manera como excusamos nuestro pecado y nuestras fallas es que convenientemente olvidamos nuestro propio pecado. De manera conveniente lo olvidamos. No tenemos memoria para eso, mis hermanos. Hay un dicho que dice que el que piensa que tiene conciencia limpia solo tiene mala memoria. Aquel que dice, yo tengo la conciencia limpia, en realidad no es así, tiene mala memoria porque no se acuerda. Muchas veces pensamos que no hay nada malo en nuestra vida, pero bien puede ser, mis hermanos, que no hemos pensado suficientemente en el asunto y nuestras vidas no son limpias. Entonces, de esta manera, son dos maneras en las que excusamos nuestras propias fallas, nuestro propio pecado. Pero déjame continuar. En segundo lugar, te decía las características de una persona que se autojustifica y que se justifica a sí misma, mis hermanos. En segundo lugar, déjame decirte que mide a otras personas o mido, ¿verdad?, a otros por una norma errónea. Por una norma errónea. Dice la Escritura, mis hermanos, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, mis hermanos, comparamos a otros con nosotros mismos, nos comparamos. Es decir, yo soy la norma y los demás deben vivir de acuerdo a mi norma, a mi regla de conducta, a lo que yo soy, a lo que yo digo, a lo que yo considero. Y contrastamos eso, mis hermanos, con la manera en que Dios juzga. Porque dice el pasaje, Dios juzga según verdad, conforme a la verdad. El problema, el asunto, mis hermanos, es que somos ciegos a la verdad. Todos nosotros somos ciegos a ciertas cosas. Hay áreas de debilidad en nuestras vidas que no vemos. Yo no veo mis propias debilidades, veo las tuyas. Y tú no ves tus debilidades, ves las mías. Es así, mis hermanos. Muchas veces no vemos esto. No vemos nuestra propia culpabilidad, viendo solamente, mis hermanos, lo que otros fallan. Eso es lo que vemos, mis hermanos. Y la verdad, esto es irónico porque tendemos a juzgar a otros en lo que no nos gusta de nosotros mismos. Lo que no nos gusta de nosotros, eso es lo que tendemos a ver mal en los demás y en eso somos críticos. ¿Sabes? Déjame decirte, si tú eres perezoso, eres flojo, si eres perezoso, déjame decirte que serás rápido para juzgar a otros que son perezosos. Es decir, condenamos en otros, mis hermanos, lo que nosotros somos.
así es nuestra naturaleza. Y cuando empezamos a juzgar, la tendencia, mis hermanos, es de juzgar lo que no nos gusta de nosotros mismos en otras personas. Eso es lo que hacemos. Déjame decirte, si tú ves reaccionando violentamente a una persona con respecto a cierto pecado, cierto error en otro, puede ser que tienen miedo de eso o son culpables de eso mismo. Jesús, mis hermanos, en cierta ocasión se enfrentó con una multitud que traían una mujer tomada en adulterio. ¿Lo recuerdan el pasaje de la Escritura? Dice que la tomamos en el acto del adulterio. Bueno, se necesitaban dos, nomás llevaron a la mujer, ¿dónde estaba el varón? Pero la querían apedrear. Y la estaban acusando violentamente, juzgando y condenando de manera violenta. Jesús hace evidente esto, mis hermanos, y expresa esta frase muy conocida que dice, mis hermanos, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero Jesús lo dijo, mis hermanos, para hacerlos conscientes de su propia culpabilidad. Y muchas veces, mis hermanos, medimos a otras personas por una norma errónea sin ver nuestra propia vida. Medimos por una norma errónea y pretendemos juzgar a otros siendo Dios nosotros, mis hermanos. Tercer lugar, déjame decirte, la tercera característica de una persona que se autojustifica a sí mismo, mis hermanos, es que la tercera característica es que, mis hermanos, pienso que juzgar a otros me pone en una posición mejor. Cuando criticamos, juzgamos, condenamos, hablamos de otro, entonces yo me siento mejor y eso me hace poner en una posición mejor, mis hermanos. Dice el versículo 3, dice allí el pasaje, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que juzgando eso te va a dar puntos delante de Dios? Y te va a hacer mejor persona y vas a escapar del juicio de Dios. Haciendo esto, ¿piensas que tu situación será mejor para ti cuando juzgas a los demás? Cuando juzgas a otros, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Saben, mis hermanos, la razón muchas veces por las cuales criticamos y juzgamos y condenamos a otras personas es que eso nos hace sentir mejores, nos hace sentir superiores, como si no fuéramos igual de perversos y malos? Es así. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que alguna persona, mis hermanos, y yo, una persona y yo le debemos a otra persona dinero. Yo le debo 100 pesos y la otra persona le debe 1000. Y supongamos que yo pienso, bueno, como el otro le debe 1000 y yo le debo 100, entonces mi deuda está saldada. No, también lo debo. Pero a veces así somos al juzgar y criticar. A veces así somos, mis hermanos. Dios, mis hermanos, que ve todas las cosas, ve también las intenciones de nuestros corazones y también nos va a juzgar a nosotros, mis hermanos. La verdad es que Dios no actúa de una manera como tú y yo juzgamos. Dios es diferente, Dios es un Dios santo y Él nos va a juzgar a todos, mis hermanos. Lo que Pablo, el apóstol, está diciendo es que no pienses que por apuntar el dedo al pecado de otro quedas libre. Por juzgar a otro quedas libre. ¿Recuerdas, mis hermanos, alguien lo ha dicho así? Que cuando un dedo apuntamos a otro lo señala, pero con 3 dedos nos señalamos a nosotros mismos. Eso sucede así. Tenemos que recordar, mis hermanos, que a veces las personas que están juzgando a otros piensan que están en una posición mejor y no es cierto. Cuarto lugar, la cuarta característica, mis hermanos, es esta. De una persona que se autojustifica a sí misma, es que malinterpreto la bendición de Dios sobre mi vida. No le doy el lugar que corresponde, malinterpreto la bendición de Dios, mis hermanos. Esta es la cuarta característica de una persona que se considera justa a sí misma. Dice el versículo 4, mis hermanos, de Romanos 2, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este pasaje en el idioma original, en el griego, mis hermanos, lo que nos dice es que se trata, mis hermanos, que uno da
o toma como cosa ligera o lo toma por sentada la bendición de Dios. Déjame decirte esto, déjame tratar de explicarlo bien. Muchas personas, mis hermanos, presumen de la benignidad de Dios para con ellos. La dan por sentada. Dan por sentado, mis hermanos, que Dios es bondadoso con ellos. Cuando tienen esta actitud, oye, todo me va bien, va maravillosamente en la Biblia, en mi vida. Por lo tanto, yo tengo que ser bueno porque todas las cosas me van bien. Mi vida va tan bien, mis hermanos, que yo debo de estar bien con Dios. Dios debe pensar que yo soy especial, una persona escogida. La persona que se justifica a sí misma piensa que merece la bendición de Dios y no se da cuenta que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Y si Dios le diera lo que merece, o déjame decirlo en primer lugar, en primera persona, si Dios nos diera lo que merecemos, tú y yo no estaríamos aquí. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que malinterpretamos la bendición de Dios. Pensamos que todo está saliendo bien y entonces que yo debo estar bien con Dios. La Biblia, mis hermanos, enseña que Dios bendice nuestras vidas aun cuando hay pecado. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios, mis hermanos, derrama su gracia con nosotros. Aun cuando somos pecadores, Dios nos bendice, mis hermanos, y lo hace a causa de su gracia. Lo hace a causa de eso. Déjame decirte que es maravilloso y es asombroso pensar que Dios sabe todo acerca de ti y de mí. Sabe lo que pensamos, sabe nuestras palabras, dice la Biblia, aún no las hemos dicho y ya las sabe. Dios sabe nuestra actitud, sabe nuestra conducta en lo oculto. Cuando nadie más lo sabe, Dios lo sabe. Y sabes, aún Dios se muestra paciente y amante. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces Dios ha tenido razón legítima para darte la espalda? ¿Cuántas veces has pecado y Dios no te ha dado la espalda? ¿Sabes? Muchas, incontables veces. Y Pablo, el apóstol, en este pasaje nos está diciendo que nuestra actitud ante Dios, mis hermanos, debe ser la de saber que no hemos recibido lo que merecemos. Porque realmente si recibimos lo que merecemos, tú y yo no estaríamos aquí. Y no debemos subestimar la bondad de Dios o tomarla a la ligera. ¿Saben, mis hermanos, el propósito de la bondad de Dios, el propósito de la benignidad de Dios es guiarnos al arrepentimiento? Eso es lo que dice el pasaje. El propósito de la bendición de Dios en nuestras vidas es motivarnos a cambiar, que nos demos cuenta cuán bondadoso es Dios, y entonces al darnos cuenta de la bondad de Dios, entonces podamos arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, de nuestra conducta. Ese es el propósito de la bondad de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo, quiero motivarte a cambiar, quiero transformarte por medio de mi bondad, y tienes que darte cuenta de esto, de que lo que tenemos no lo merecemos, sino lo que tenemos es por la gracia de Dios, mis hermanos. La verdad es que la bondad de Dios puede guiarnos al arrepentimiento. Y cuando nos damos cuenta de la bondad de Dios a nosotros y lo poco que merecemos, mis hermanos, de las bendiciones de Él, tú y yo deberíamos caer de rodillas y decir, Señor, estoy tan agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. No me has dado lo que merezco, sino lo que tú has deseado. Me has dado tu bondad, me has dado tu bendición. Y sabes, la persona que se justifica a sí misma, que piensa que es buena, me lo merezco, todo esto, déjame decirte, malinterpreta la bondad de Dios. No está interpretando de manera adecuada la gracia y la bondad de Dios para su vida. Y esta es una cuarta característica de la persona que se cree justa con respecto a sí misma, mis hermanos, o que se autojustifica. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué pasa, mis hermanos, si yo soy una persona así? ¿Que me trato de justificar a mí mismo o estoy juzgando a otros? ¿Cuál es el resultado?
Déjame decirte que es un resultado terrible. Es un resultado espantoso. Porque el resultado es, cuando uno hace esto, es que uno está acumulando la ira de Dios sobre uno. Uno está acumulando la ira de Dios sobre uno, mis hermanos. Dice Romanos 2:5, mis hermanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice el pasaje, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No como tus juicios, que son injustos. No como nuestros juicios, mis hermanos, que no son correctos, sino el justo juicio de Dios, el verdadero juicio. Y dice el pasaje que uno acumula ira para el día de la ira. Uno acumula esto, mis hermanos. ¿Sabes? Uno puede acumular dos cosas en la vida. Tú y yo podemos acumular dos cosas: ira, la ira de Dios, o podemos acumular, como dice Mateo 6, tesoros en el cielo. Yo quiero preguntarte, ¿qué estás acumulando tú? Déjame decirte que si tú eres crítico y consideras que eres una persona justa, lo que estás acumulando para ti es ira de Dios, para ese día en el que Él va a juzgar a todos. Lo que yo te pido es que en lugar de atesorar ira, en lugar de acumular la ira de Dios para ti, acumules tesoros para ti, que acumules la bondad de Dios. El juzgar a otros lo que hace es que tú y yo, y el resultado es que acumulemos la ira de Dios para nosotros. ¿Por qué es que la gente, déjame preguntarte, por qué es que la gente que más molestaba a Jesús eran los fariseos y no los adúlteros, por ejemplo? ¿Sabes por qué? Porque eran críticos, destruían la dignidad de otros. Ser crítico y estar juzgando y condenando es jugar a ser Dios, tomar el papel de Dios que no nos corresponde. Y lo que Pablo nos está diciendo en estos pasajes que hemos visto es que solo Él tiene derecho a juzgar. Cuando juzgo a alguien estoy jugando a ser Dios. Es esto, mis hermanos. Y muchas veces lo que estamos haciendo para nuestras propias vidas es acumular la ira de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo. Estamos acumulando ira de Dios para nuestras vidas cuando hacemos estas cosas. Ahora, mis hermanos, déjame decirte rápidamente 7 cosas por las cuales no debo juzgar a otros. Alguien me dirá, bueno, pero oye, ¿puedo juzgar? Sí, sí puedes juzgar a otros. Decir algo que no es correcto cuando alguien está haciendo algo que no es correcto. Pero si lo haces, debes fijarte en estos 7 puntos para que no caigas en error. ¿Podemos juzgar a otros? Sí, yo creo que sí. ¿Podemos hablar con alguien, una persona que está haciendo algo que no es correcto? Sí, creo que sí, mis hermanos. Pero debemos considerar estas 7 cosas para no caer en error nosotros, mis hermanos, y no acumular ira de Dios para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, no debo juzgar a otros cuando. Déjame decirte brevemente estas 7 cosas. Primero, mis hermanos, cuando practico el mismo pecado. Si estoy practicando el mismo pecado, no debo juzgar a otra persona. Ya lo vimos, mis hermanos, en los pasajes de Romanos 2, del 1 al 3, donde nos dice, mis hermanos, tú que juzgas y haces lo mismo. Entonces, mis hermanos, no debo juzgar a otros cuando yo estoy practicando el mismo pecado, haciendo las mismas cosas. Segundo lugar, mis hermanos, no debo juzgar a otros cuando estoy ciego a mis propias fallas, a mis propios errores, mis hermanos. No debo juzgar a otras personas cuando estoy haciendo esto. Mateo 7, del 1 al 3, dice, mis hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y luego agrega, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús, mis hermanos, es el que está hablando aquí.
Está enseñando a la gente de su tiempo el Señor Jesucristo y les está diciendo de manera imperativa, es un mandato: no juzgues, no juzgues para que nadie te juzgue. Porque si lo haces, de la misma manera que tú juzgas a otros, así también tú serás juzgado. Es decir, si tú eres crítico con otros y condenas a otros, otros también lo serán contigo. Y luego, mis hermanos, en la segunda parte de este pasaje, mis hermanos, dice allí que uno mira las pequeñas cosas en la vida de otros, pero no mira las grandes cosas en la vida de uno, mis hermanos. Es como si dijera: ¿por qué te preocupas por un pequeño granito de aserrín en el ojo de la persona cuando tienes una tabla allí metida en tu ojo? La verdad, mis hermanos, muchas veces somos grandes analizadores de granitos, de minucias. Si tú eres así, yo te pido que no lo seas, no seas así. Es malo juzgar a otros y eso nos ciega a nosotros de nuestras propias fallas. Y los resultados, de acuerdo con este pasaje, es que cosechamos eso que sembramos. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, mis hermanos, de la manera que juzgamos, así seremos juzgados. Cosechamos lo que sembramos. Entonces, no hagas esto. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar. ¿Cuándo no debo juzgar? Cuando saco conclusiones basadas en la apariencia externa. Cuando saco conclusiones basadas en la apariencia externa. Una vez, mis hermanos, yo era más joven, también me acuerdo muy bien esa situación, no se lo platiqué a mi hermano Ever, ustedes saben, él es invidente. Una vez en Navidad, mis hermanos, fuimos a un almacén a comprar regalos para nuestra familia, y fuimos a comprar algunos regalos, mis hermanos, y entonces yo estaba muy barbón, mucho más que ahora, y con el pelo mucho más largo, y mi hermano Ever también traía el pelo muy largo, mis hermanos, y también traía barba. Y entonces no dábamos muy buen aspecto, déjame decirte. Y entonces me acuerdo que estábamos en un almacén y de repente mis hermanos estábamos detrás de una señora que estaba viendo allí unos perfumes y nosotros también queríamos ver algunos perfumes, y yo me puse detrás de ella y se volteó. Mis hermanos de repente nos vio y con cara de miedo se fue para otro lado. Estaba juzgando según las apariencias, está bien porque no nos veíamos muy bien. Pero déjame decirte algo. Juzgamos a las personas según su apariencia, las juzgamos según su aspecto externo, mis hermanos. Y debemos recordar el pasaje, Juan 7:24, mis hermanos, dice: no juzguéis, ¿cómo? Según las apariencias, dice el pasaje. No juzguéis así, sino juzgad con justo juicio, dice el pasaje. Si vas a juzgar, hazlo así, con justo juicio. Hazlo de esta manera. Cuando miramos a una persona y la juzgamos por su pelo, por su ropa, por su color de piel, por sus granos en la cara, por lo que sea, mis hermanos, juzgamos por las apariencias. Y la Biblia nos está diciendo que no es lo correcto, mis hermanos. Samuel, cuando iba a escoger al rey de Israel, mis hermanos, allá en 1 Samuel 16:7 dice: el hombre, dice Dios, le dijo a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el interior. Y cuando estamos juzgando según la apariencia externa, mis hermanos, no es correcto. Cuarto lugar, mis hermanos, cuarto lugar. ¿Cuándo no es correcto juzgar? Cuando condeno a alguien antes de saber los hechos. Esto es muy común, mis hermanos. ¿Te gustan las telenovelas? ¿Les gustan las telenovelas? Pasa muy común en las telenovelas y también en la vida real. Es decir, alguien te comenta algo de otra persona y lo crees. Y cuando llega la otra persona, ya no le hablas. ¿No pasa así? Pasa en las telenovelas y en la vida real, mis hermanos. Y yo a eso le llamo, mis hermanos, la filosofía del chisme. Es decir, alguien te dice algo de otra persona y comienzas a juzgarla y a criticar a esa persona, pero no sabes los hechos. No sabes lo que pasó. Solamente alguien te lo dijo. Y la condenas antes de saber las cosas. Lo hacemos así, mis hermanos. Estamos en un error cuando juzgamos a otras personas
mis hermanos, sin saber los hechos. A Jesús lo estaban juzgando así. Dice la Escritura, mis hermanos, en Juan 7:51, que Jesús estaba siendo juzgado así por los hombres religiosos de su tiempo. Y entonces un fariseo le dijo: oye, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Hay que oír y saber lo que ha hecho antes de juzgar o condenar. A Jesús lo estaban condenando y juzgando de esta manera. Y tú y yo no debemos hacer esto mismo. Quinto lugar, mis hermanos, ¿cuándo no debemos juzgar? Cuando juzgamos la espiritualidad de otro con base en observaciones externas. Es decir, mis hermanos, vemos, esta persona es espiritual, esta no. Si eso pasa, mis hermanos, con otros creyentes, este es espiritual, esta no. Mis hermanos, dice allí Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Condenamos a las personas, mis hermanos. Muchas veces hay tres áreas comunes de conflicto entre los cristianos, mis hermanos. Uno, la comida, la bebida y los días. Es decir, uno come carne de puerco, el otro no, estás mal. Uno, mis hermanos, dice que puede ir al cine y otro no, y lo juzga. Y cosas así, mis hermanos. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Jesús dijo en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Son estas tres cosas. Pero mis hermanos, juzgamos a otros, los juzgamos. Por ejemplo, mira, este viene a todos los cultos, no falla, es muy espiritual. ¿De verdad? Y juzgamos, mis hermanos, la espiritualidad de esta manera. Juzgamos así, mis hermanos. La verdad es que alguien podría tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, saber mucho de la Biblia y vivir de manera carnal. Ser carnal en sus actitudes y en su propia vida. Aunque sepa mucho de Biblia, porque la palabra de Dios no le ha hecho mella en su vida, no ha penetrado y no ha dado fruto en su vida. Y puede saber mucho de Biblia una persona y vivir de manera carnal. Entonces no debemos hacer esto, mis hermanos. Sexto lugar, ¿cuándo no debo juzgar? Cuando hablo mal de o calumnio a otro creyente. Cuando hablo mal de otro o calumnio a otro creyente. Dice la Escritura, Santiago 4:11-12, dice allí, mis hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Saben lo que significa calumniar? Lo que significa calumniar, mis hermanos, es arruinar la reputación de otra persona. Hablamos mal de otro, mis hermanos. Cuando juzgamos a otros creyentes, en la iglesia o fuera, o a otras personas, y les calumniamos, mis hermanos. La verdad es que no debemos hacer esto. Arruinamos su reputación, mis hermanos. Más bien, las palabras que debieran salir de nuestra boca deberían ser palabras de edificación. Efesios 4:29, mis hermanos, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:9, si lo quieres anotar y luego lo lees. Hemos de hablar, mis hermanos, palabras de esta clase para edificar a otros, para hacer crecer a otros, para hacerles edificar y crecer, mis hermanos. No debemos hablar palabras corrompidas. ¿Por qué hablamos mal de otro, mis hermanos? Déjame decirte por qué. Muchas veces hablamos mal de otras personas porque eso es ira contenida. Es decir, no le decimos las cosas de frente, no le decimos la cosa a la persona, pero hablamos por detrás de la persona. Y eso es ira reprimida. Ira contenida. Estoy enojado con la persona, entonces no se lo digo, pero se lo digo a otras personas y hablo mal de ella. ¿Sabes?
Tenemos que arreglar esta parte de nuestro corazón y nuestra mente. Hay que arreglarlo, mis hermanos, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de edificación y no palabras de mal o de calumnia para otras personas. Finalmente, punto 7, mis hermanos, ¿cuándo no debo juzgar? Cuando juzgo las intenciones de otros, es decir, juzgo los motivos, es decir, como si uno fuera telépata, mis hermanos. Es decir, hizo algo, pero es que tenía un motivo oculto, tenía una intención oculta y yo la descubrí, porque puedo leer la mente. A veces pensamos esto, mis hermanos, a veces hacemos esto. Dice la Escritura, mis hermanos, 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que va a juzgar, no tú y yo. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y dice allí, lo puedes subrayar, manifestará las intenciones de los corazones, es decir, los motivos. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero son los motivos, mis hermanos. Es malo, no es correcto juzgar las intenciones y los motivos de otras personas, mis hermanos. No es lo correcto. Pablo, el apóstol, continuamente estaba siendo juzgado por otros, mis hermanos. Estaba siendo juzgado por otras personas. La verdad, no debemos hacerlo. Puede haber gente, mis hermanos, a nuestro alrededor y podemos juzgar los motivos y las intenciones por diferentes razones. Pero, mis hermanos, lo que importa aquí es cómo Dios nos va a juzgar a ti y a mí. Eso es lo que verdaderamente importa. Y esto es lo que nos debe motivar, mis hermanos, a cambiar nuestras vidas. Sí, pues brevemente les quise decir, mis hermanos, 7 maneras en que no hemos de juzgar. Si vas a juzgar a alguien, puedes hacerlo, pero fíjate en estas 7 cosas. Primero, antes de que vayas a juzgar a alguien, a uno más. Segunda parte, mis hermanos, déjenme decirles, solo Dios tiene el derecho de juzgar a otros. Ya vimos, ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar. No juzguéis, eso ya lo vimos, mis hermanos, es un pecado aborrecible. Dice el versículo 1, ya lo vimos, eres inexcusable, tú que juzgas. Dice el versículo 1 de Romanos 2. Pero ahora, mis hermanos, vemos esto. En segundo lugar, es que solo Dios tiene derecho de juzgar a otras personas. Solo Dios tiene este derecho, mis hermanos. Entonces, solo Dios tiene el derecho de juzgar a otros. Solo Dios, mis hermanos. Entonces, yo quisiera ver brevemente, mis hermanos, 3 aspectos. Solo Dios tiene derecho a juzgar a otros, pero quisiera ver 3 cosas. En primer lugar, ¿cuándo nos va a juzgar Dios? Segundo, ¿cómo nos va a juzgar? Y en tercer, mis hermanos, ¿de qué cosas nos va a juzgar Dios? Quisiera brevemente decirles estas 3 cosas, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo, cuándo nos juzgará Dios? Solo Dios tiene el derecho de juzgar, pero ¿cuándo lo va a hacer? Versículo 16, mis hermanos, Romanos 2:2, dice allí, mis hermanos, Romanos 2:16, dice, mis hermanos, que en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo, si lo puedes subrayar, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día, dice el pasaje, en el día. Y el versículo 5 que ya vimos, mis hermanos, dice, el día de la ira. Dice el versículo 5, mis hermanos, si ustedes lo recuerdan, el versículo 5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿A qué día se está refiriendo? Es al día final de dar cuentas. El día en que todos nosotros, tú y yo incluidos, hemos de dar cuenta de nosotros mismos ante el trono de Dios. Esa fecha está fijada, ya está en el calendario de Dios. Y es una fecha, mis hermanos, que no será cambiada ni postergada. Y déjame decirte esto, será el día en el que tú y yo tendremos que estar delante de Dios y dar cuenta a Él de cada palabra que hemos dicho,
cada pensamiento que hemos tenido, cada acción que hemos realizado. Será el día, mis hermanos, en que estaremos delante del gran trono blanco de Dios, y allí, mis hermanos, estaremos delante de Él y tendremos que dar cuentas a Él. La palabra de Dios, la Biblia dice, mis hermanos, que nadie va a poder decir, Dios no es justo, Dios es injusto. Nadie lo va a poder decir, mis hermanos, esto. Nadie va a decir esto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el versículo 6 de Romanos 2 dice, Él, Dios, pagará a cada uno de acuerdo con sus obras, conforme a sus hechos, conforme a sus obras. La verdad, déjame decirte esto. Quizás no te has dado cuenta, pero creo que es mi obligación decírtelo. Dios ha sido paciente. Dios ha sido bondadoso y comprensivo contigo y conmigo. Dios ha sido así. Y todo este tiempo Dios ha estado esperando con paciencia. Contigo y conmigo y también con todas las personas. Así que ¿cuándo Dios juzgará a la gente? En ese día, el día del juicio final. Ese día. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo nos juzgará Dios? ¿Cómo ha de juzgar Dios, mis hermanos? Dios va a juzgar de dos maneras. Dios va a juzgar de dos maneras. Primero, mis hermanos, según verdad. Según verdad. Romanos 2:2 dice que más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esa es una de las razones por las cuales Dios puede juzgar y tú y yo no, porque Dios todo lo sabe. Dios va a juzgar a cada uno según verdad, mis hermanos. Significa que lo sabe todo. El juicio de Dios, mis hermanos, no está basado en rumores. El juicio de Dios no está basado en de oídas, porque lo sabe todo. Él ha visto cada momento de nuestras vidas, desde que nacimos y hasta que muramos. Dios lo sabe todo de ti y de mí. Dios sabe cada pensamiento que hemos tenido, lo sabe todo, sabe cada palabra que hemos dicho, sabe cada acción que hemos realizado, lo sabe todo. Por eso, mis hermanos, Él va a juzgar según verdad, porque lo sabe todo. Su juicio es justo y es verdadero, mis hermanos. Pero déjame decirte otro pasaje. Hebreos 4, 12 y 13, mis hermanos. ¿Lo pueden leer conmigo? Este pasaje, Hebreos 4, 12 y 13. En su boletín o en la pantalla, mis hermanos. Vamos a leerlo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate bien, la palabra de Dios es tan pura y la palabra de Dios es tan recta que puede juzgar nuestros pensamientos y actitudes. Dice el pasaje, mis hermanos, que no hay cosa creada, ninguna, que no se manifieste en su presencia. Y antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, es decir, lo sabe todo. ¿Quién? Dios. Porque dice, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Date cuenta de esto, nada está escondido, nada. Puedes tener un secreto allí, nadie se ha enterado, ni tus familiares, nadie. Pero déjame decir que Dios lo sabe, Dios todo lo ve. Nuestro juicio
para con otras personas siempre es superficial, pero el juicio de Dios es completo, es veraz. Nuestra sabiduría es parcial, no es completa como la de Dios. Somos subjetivos, pero Dios es verdaderamente objetivo. Su juicio es según verdad, no tiene nada, nadie tiene que decirle algo a Dios. Dios todo lo sabe. Dios tiene derecho de juzgarnos a ti y a mí porque sabe toda la verdad de ti y de mí. Entonces Dios nos va a juzgar de acuerdo con esto. Tercer lugar, mis hermanos, seremos juzgados, en segundo lugar, ¿cómo nos juzgará Dios? Primero, según verdad, y en segundo lugar, mis hermanos, sin favoritismos, sin favoritismos. El juicio de Dios, mis hermanos, es imparcial, completamente. Dice la Escritura, el versículo 11, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, esta sí y la otra no, ¿no? Mis hermanos, tú y yo somos imparciales en nuestros juicios. Somos imparciales, mis hermanos. En cierta ocasión, yo conocí a una profesora, mis hermanos, en la facultad. Yo era mucho más joven, recién entrado en la facultad, mis hermanos, con una plaza de tiempo completo, y los escalafones se van subiendo, mis hermanos, así. Y entonces son revisados los currículums. Uno mete sus papeles y entonces sube uno a otro puesto y otro puesto y uno va así. Y entonces me dijo esta profesora que yo he conocido, ella es una profesora mayor que ya se jubiló ya hace algunos años, y me dijo, oye, te vi allí en el lugar, en el consejo técnico, donde había revisado mis papeles, mis papeles, yo jamás los había metido, y vi que era Andrés y yo te estaba defendiendo. Pero luego dice, a ver, ¿cómo se apellida? Ya, era otro apellido. Entonces no eres tú, entonces no, bájenlo, dijo así. ¿Qué es lo que quiero decir? Estaba siendo imparcial, porque me conocía. Yo ni jamás había metido mis papeles a otra persona que también se llamaba Andrés, pero tenía otro apellido. Déjame decirte, así juzgamos nosotros, somos imparciales. ¿Me cae bien? Lo juzgo mejor. No me cae bien, lo juzgo mal. Pero con Dios no sucede eso, mis hermanos. Él es totalmente imparcial. A algunos nosotros los tratamos con dureza y a otros con mano suave. Pero Dios, mis hermanos, es totalmente imparcial. Dios es imparcial así, mis hermanos. Ahora, déjame decirte la última parte. ¿De qué seremos juzgados? ¿De qué cosas? Hay tres cosas de las que tú y yo seremos juzgados. Cuando íbamos a la escuela o estamos en la escuela, pues nos hacen exámenes, mis hermanos. Y no nos ayudaba mucho que el profesor nos dijera lo que iba a venir en el examen. Por supuesto que sí, nos ayudaba mucho, si sabemos qué nos van a preguntar, mis hermanos. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Dios sabe lo que va a haber en el examen final, en el juicio. Y en su palabra está acerca de este examen, de qué nos van a examinar. No es Dios, mis hermanos, como si nos dijera, oye, va a haber un examen final de tu vida, pero no te voy a decir de qué va a tratar. No, Dios nos dice de qué va a tratar. ¿Qué aspectos, mis hermanos? Y aquí en Romanos 2 nos dice tres cosas que Él va a considerar en nuestras vidas al final, cuando estemos en su juicio. ¿Por qué tenemos que saber estas cosas? Para prepararnos para ese examen final, para el juicio final de Dios. Por eso tenemos que saberlo. ¿Qué cosas, mis hermanos, seremos juzgados? En primer lugar, mis hermanos, tú y yo seremos juzgados por nuestras conductas. Seremos juzgados por nuestra conducta. Dice el versículo 6 de Romanos 2, el cual, es decir, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, dice el pasaje, mis hermanos. Dice el versículo, Dios nos va a juzgar a ti y a mí según lo que hemos hecho, no según nuestras intenciones.
no según nuestras intenciones. Alguien ha dicho, mis hermanos, que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿No es así? O sea, sí, es cierto. Este versículo, Romanos 2:6, es una cita del Antiguo Testamento. Si después lo quieren ver, yo se los anoté allí, mis hermanos. Allí lo tienes en tu boletín, el Salmo 62:12. Lo leímos al principio de este culto, este salmo. Lo leímos, dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, mis hermanos. Y Proverbios 4:12 también nos habla acerca, mis hermanos, de la misericordia de Dios y que Dios nos juzga de acuerdo con nuestros hechos. Déjame decirte esto, nuestra responsabilidad delante de Dios es personal. Dios no nos va a juzgar por lo que otros han hecho. Dios te va a juzgar a ti y a mí por lo que tú y yo hemos hecho, no por lo que nuestras esposas o esposos o hijos o parientes han hecho. Solo somos responsables de nosotros mismos. La responsabilidad delante de Dios es personal y Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho. Por otro lado, mis hermanos, también no podremos acusar a nadie. No podemos aceptar la acusación de nadie y tampoco podremos acusar a nadie. No podremos decir, si solo hubiera hecho esto o lo hice porque. No, es nuestra responsabilidad personal. Pero ahora déjame leerte otros versículos de ahí mismo, la continuación de Romanos 2, del 7 al 9. Déjame leerte, lo dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, lo que está diciendo el pasaje es que toda persona, el judío que le fue dada la ley y también los no judíos, los gentiles, los griegos, todos, mis hermanos, Dios nos va a juzgar según nuestra conducta. Ahora déjame decirte algo, este pasaje se puede malinterpretar. Este pasaje se puede malinterpretar. Al leerlo, mis hermanos, suena como si pudiera uno ganar la salvación, es decir, que uno pudiera lograr el acceso al cielo por lo que uno haga bien o no, mis hermanos. Es decir, hago bien, me gano el cielo. Hago mal, me voy al infierno. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Pablo no está diciendo que uno puede ser salvo por sus propios esfuerzos. En este pasaje, Pablo no está diciendo, mis hermanos, que uno puede ser salvo, llegar a la presencia de Dios por buenas obras. Algunos piensan así, que pueden llegar al cielo y a la presencia de Dios por buenas obras, mis hermanos, por estas buenas cosas, porque uno se lo ha ganado. O si uno tiene más obras buenas que malas, son puestas en una balanza, mis hermanos, entonces me van a abrir el cielo porque he hecho más buenas cosas que malas, mis hermanos. Dice el pasaje, y hay que leerlo bien, que Dios nos va a juzgar por nuestras obras. ¿De cuáles habla? ¿Por ir a la iglesia? ¿Por tomar la cena del Señor, que lo vamos a hacer un momento? ¿Por guardar los 10 mandamientos? ¿Por diezmar? ¿Por dar ofrenda? ¿Cuáles son las buenas obras que te van a abrir el cielo? Déjame decirte que esta misma pregunta se le hicieron a Jesús en Juan 6:25. Tú tienes anotado allí el pasaje, Juan 6:25 al 29, para que después lo leas. Le preguntaron a Jesús, le preguntaron, rabí, es decir, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron, es decir, se llenaron. Y entonces Jesús les dijo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces las personas le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esta es la clave, fíjate bien, versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Estas son la clase de obras que te pueden llevar al cielo. La clase de obras que te pueden llevar a la presencia de Él. Creer, tener fe en que Dios ha enviado a Jesucristo a morir por tus pecados y por mis pecados. Que Jesús fue enviado por Dios. Uno no va a ir al cielo por ser bueno, por ser perfecto o por tratar de ser bueno. Porque, mis hermanos, para ser suficientemente bueno, para llegar a Dios, tendríamos que ser tan buenos como Él. Y no es posible, nadie es perfecto. Y la única manera de llegar a la presencia de Dios es confiar en Cristo, confiar en Él. Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en Jesucristo. Esto es lo que debemos entender, mis hermanos. Romanos 2:9 dice, mis hermanos, allí, Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Está garantizado el resultado del pecado. Déjame decirte, a veces muchas personas andan fuera de la voluntad de Dios. Y dice tribulación y angustia. Y eso es el resultado de una vida de pecado. Pero los resultados de vivir para Dios, déjame decirte, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, aquel que confía en Dios, el que hace lo bueno. Entonces, ¿cómo nos va a juzgar Dios, mis hermanos? ¿O de qué cosas nos va a juzgar Dios? Primero, de nuestra conducta. Segundo lugar, mis hermanos, nos va a juzgar de nuestra conciencia, por nuestra conciencia, según nuestra conciencia. Dice la Escritura, los versículos del 12 al 15 de Romanos 2, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo está diciendo aquí que los judíos tenían la ley de Dios en un código, en un papel, así la tenían. Pero lo que está diciendo es que todos tienen la ley de Dios en su conciencia. Cada uno de nosotros será responsable de vivir según lo que sabe, según esa ley de Dios en nuestras conciencias. La pregunta es, ¿cómo respondemos a lo que ya sabemos? Es decir, ¿sabes lo que está bien y lo que está mal? ¿Sabes lo que es bueno y lo que es malo? ¿O necesitas que alguien te lo explique? No. ¿Sabes lo que está bien y lo que está mal? Lo que Dios condena es que a lo bueno le llames malo y a lo malo le llames bueno. Y lo que Dios condena es que no hagas aquello que sabes que es bueno. Eso es lo que Dios condena. Realmente es esto. Y todo mundo tiene la ley de Dios en su conciencia. La pregunta entonces, te la repito, es ¿cómo respondemos a lo que ya sabemos de Dios en nuestras conciencias? No tenemos excusa. No tenemos excusa. Alguien puede decir, es que él sabía más que yo. No, lo que tú sabes. Lo que tú sabes. Los judíos pensaban que tenían la revelación de Dios, pero no la vivían. Lo tenían solamente en un papel. El asunto de más importancia no es cuánto sabes, sino qué has hecho con lo que sabes, cómo has vivido con lo que sabes. Eso es lo más importante. Dice allí que muchos son oidores de la ley, el versículo 13. Son oidores, pero los que realmente son justos delante de Dios son aquellos que hacen la palabra de Dios. Muchos piensan que porque vienen a la iglesia o porque van a la iglesia ya tienen todo arreglado. Y no es así, no es así. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender que verdaderamente el ser cristiano es vivir de acuerdo a las normas y la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, mis hermanos. ¿Piensas que delante de Dios tú vas a ir y vas a estar, Señor,
Cuando estés en el justo juicio de Él y te diga, es que yo iba todos los días a la iglesia, iba todos los domingos, escuchaba, tomaba notas de la predicación. No, lo importante no es cuánto sabes, sino cuánto obedeces. Eso es lo importante. Eso es realmente lo importante, mis hermanos, que tú apliques la palabra de Dios a tu propia vida. Eso es lo importante, mis hermanos. Dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Déjame decirte la última parte. Seré juzgado por, en primer lugar, mis hermanos, les dije, seré juzgado por mi conducta, ¿sí? Segundo, seré juzgado por mi conciencia. Tercero, seré juzgado por mi carácter. Por mi carácter. Dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, si lo puedes subrayar, Romanos 2:16. Cuando está hablando de los secretos, está hablando literalmente de los motivos. Dios ve todas las cosas. Dios sabe exactamente cómo somos tú y yo. Dios sabe exactamente cómo somos. ¿Sabes? Dios nos va a juzgar por el carácter. Por el carácter, mis hermanos. Dios nos va a juzgar los secretos del hombre. ¿Sabes? Dios quiere construir un carácter en ti y en mí a semejanza de Cristo. Es decir, que cada día que pase nos parezcamos más a Cristo en su carácter. Y Dios nos va a juzgar por eso. Nos va a juzgar por los secretos del hombre, es decir, el carácter nuestro. Eso será puesto delante de Dios. Déjenme terminar, mis hermanos. Quiero mostrarles dos cosas. Primero, no tenemos derecho de juzgar a otros. Y segundo, Dios es el único que puede juzgar. Dios, mis hermanos. Y Dios nos va a juzgar de acuerdo con nuestra conducta, nuestra conciencia y nuestro carácter. Dios nos va a juzgar con respecto a esto. Pero quiero concluir, mis hermanos, con respecto a esto. Dice esta mirada del Apocalipsis 20, del 12 al 15, mis hermanos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Lo puedes subrayar? Dios tiene libros. Dios tiene libros. Dice allí, los libros fueron abiertos. Subráyalo y luego agrega, y otro libro fue abierto. ¿Cuál es este libro? Dice, este libro es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿De qué nos va a juzgar Dios? Otra vez te lo repito, de acuerdo con ese versículo 12 de Apocalipsis, por nuestra conducta, nuestra conciencia, nuestro carácter. Vamos a ser juzgadas, estará escrito en ese libro, en ese libro. Y dice el versículo 13, voy a continuar leyendo, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Pero el versículo 15, si lo puedes subrayar, yo no lo tengo subrayado, pero es muy importante. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes? La verdad es que seremos juzgados por nuestra conducta, nuestra conciencia y nuestro carácter. Al estar delante de Dios, quizás nos dé vergüenza lo que hemos hecho. Quizás nos sintamos arrepentidos de lo que hemos hecho allí y nos dé mucha vergüenza delante de Dios.
Pero déjame decirte que al estar en el juicio de Dios, Dios nos va a eximir de la condenación si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que dice el pasaje. El que no fue hallado su nombre en el libro de la vida, dice el versículo último, el 15, fue lanzado al lago de fuego. Es decir, tus cosas, tus hechos, nuestro carácter, todo está ahí. Seremos juzgados. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces serás echado fuera. La pregunta es aquí: ¿cómo puedo poner mi nombre en el libro de la vida? Dios me va a juzgar. Sí, todo está escrito, pero lo importante aquí es que mi nombre, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Eso es realmente lo importante. Debes asegurarte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo puede ser hecho esto? Déjame decirte cómo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, el único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede estar escrito tu nombre en el libro de la vida? Él quiere ser tu salvador, no tu juez. Dios quiere salvarte y no solo juzgarte. Dice el pasaje, mis hermanos, que Juan 5:24, que Jesús vino no para condenar al mundo, sino para dar vida. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vino Jesús para condenarte y solo juzgarte, sino para salvarte. ¿Cómo puede estar tu nombre escrito en el libro de la vida? Debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Un día Jesús va a ser tu juez, pero hoy tienes que aceptarlo como tu Salvador para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo lo que te pido hoy es que si no has hecho una decisión con respecto a Cristo, lo hagas hoy. Te lo imploro, te lo pido, que arregles este asunto hoy. Es lo más importante que harás en toda tu vida. Que tu nombre esté escrito en ese libro, en el libro de la vida, para que cuando llegues al juicio de Dios, serás juzgado, sí, yo también. Pero una vez después de ser juzgado, Jesús pueda decir de ti: sí, yo lo reconozco como mi hijo, confió en mí, tuvo fe en mí. Eso es lo que dicen estos pasajes que te he leído. Y entonces no serás echado fuera, no lo serás. La verdad es que te lo pido hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque nos muestras en tu palabra que algún día tú nos has de juzgar. A todos nosotros seremos juzgados por lo que hemos hecho, dejado de hacer, por nuestras palabras, nuestra conducta, nuestra conciencia. Seremos juzgados por estas cosas, por nuestro carácter. Y gracias porque nos muestras en tu palabra que no debemos juzgar a otros, sino el único que puede juzgar eres tú, porque tú conoces todas las cosas y tus juicios son justos y eres un Dios santo. Nosotros no, por eso no podemos juzgar. Pero Señor, gracias porque enviaste a Jesucristo no solo para juzgarnos, enviaste a Jesucristo para salvarnos y darnos entrada en tu cielo por medio de la fe en Él, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, gracias. Padre Celestial, si alguno aquí no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te pido que lo pueda hacer ahora, para que pueda escapar de este juicio, de esta condenación, para que pueda tener vida eterna delante de ti. Señor, te pido esto. Si alguien, Señor, no ha hecho una decisión con respecto a tu Hijo Jesucristo, que pueda hacerla hoy,
en esta mañana. Gracias, Señor, porque en un momento más tomaremos pan y vino, que son símbolos de lo que Jesús hizo. El pan, símbolo de su cuerpo que fue puesto en una cruz por nosotros, y el vino es símbolo de su sangre que fue derramada por nosotros. Y esto es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros para darnos vida y vida eterna. Gracias, Señor, bendito seas por ello. A ti la honra y la gloria y todo el honor. Gracias, Padre. Señor nuestro, permítenos vivir de acuerdo con tu voluntad, entendiendo, mi Señor, que tu benignidad y bondad es para que nosotros nos arrepintamos, entendiendo también que no debemos juzgar, sino que tú vas a juzgar todas las cosas. Si es así esto, Señor, como dice tu palabra, lo hemos visto, entonces déjanos vivir de acuerdo con tu voluntad, haciendo lo que te agrada, haciendo todo aquello que a ti te gusta, mi Señor, tal como está en tu palabra. Déjanos vivir así. Gracias por tu palabra, mi Señor, porque no vuelve vacía a ti, sino hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.